Noticias y Radio Exterior de España. Es el tiempo en 5 continentes de nuestra sección Periodismo Internacional, en la que conversamos con periodistas, corresponsales o enviados especiales que destacan por su trabajo en la información de lo que ocurre fuera de España. Esta noche hablamos con Eugeni García Gascón, corresponsal en Oriente Próximo. Eugeni García Gascón, buenas noches. Muy buenas noches. Eugeni García Gascón es el corresponsal español decano de los corresponsales de nuestro país en Oriente Próximo, con base en Jerusalén, y autor, junto al periodista Joan Cañete, de la novela Expediente Bagdad, que mañana se presenta en Madrid, basada en la guerra e invasión de Irak de 2003. Eugeni, Expediente Bagdad es una novela negra que me imagino refleja de alguna manera tu propia experiencia como corresponsal en la región. Sí, es una novela negra que refleja mi experiencia en la región y la experiencia de Joan Cañete también, el otro coautor. Nosotros hemos vivido muchos años allí. Joan estuvo 4 años en Jerusalén y luego se movió bastante por Irak. Incluso estuvo cuando cayó el régimen de Saddam Hussein a raíz de la invasión norteamericana y aliada occidental. Entonces, podemos decir que el libro recoge nuestras experiencias por Oriente Medio y por Irak más en particular. Desde aquella invasión de Irak del año 2003 hasta hoy, Oriente Medio ha empeorado. ¿Crees que las actuales guerras de Siria y la renovada guerra de Irak tienen relación con aquella invasión de Irak del año 2003? Yo creo que sí, yo creo que todo esto de las primaveras árabes me suena un poco a cuento chino y digamos que la primavera árabe, entre comillas, de Irak del 2003, cuando se nos prometió la democracia, se nos dijo que la misión estaba cumplida y todos estos dichos que hubo en aquel momento fueron extemporáneos, y el tiempo ha demostrado que fue un gravísimo error dar por concluida la misión en aquellos días. Al contrario, la situación, como tú indicabas, se ha deteriorado mucho, es cada vez peor y no se ve ningún final a este desastre que en realidad es un desastre detrás de otro. Eugeni, eres el corresponsal español con más experiencia en Jerusalén. ¿Qué ha cambiado en el trabajo como periodista desde que tú llegaste a la Ciudad Santa ya por los años 90, creo? Sí, yo llegué en noviembre del 91 y desde entonces casi ininterrumpidamente he estado viviendo en Jerusalén y digamos que el conflicto árabe-israelí, que es lo que allí más directamente toca, pues ha sido, como tú bien sabes, ha ido a peor, y ahora la situación de ese conflicto es mucho peor que cuando yo llegué en el año 91. La ocupación israelí es cada vez más amplia, las zonas de dominio de los palestinos son cada vez más pequeñas, la situación de la población palestina es desastrosa, el país de Israel se está haciendo cada vez más religioso y más nacionalista, y no sé a dónde nos va a conducir todo esto. En resumen, la situación ahora es peor que la situación de 1991. Cambiando de tema, Eugeni, hay una grave crisis, como sabes, en el periodismo internacional en España. ¿Cómo crees que va a evolucionar el trabajo de los corresponsales y enviados especiales españoles en Oriente Medio? Bueno, yo creo que el mayor problema es un problema que yo no lo reduciría a los corresponsales que estamos allí, como es mi caso en este caso, sino en general al sistema económico. La situación de la gente que estamos destinados fuera es cada vez más precaria para muchos de nosotros, y esto también está pasando aquí dentro en España, por ejemplo, donde los salarios cada vez son más bajos, las condiciones sociales de la gente son más precarias. Entonces yo creo que el corresponsal está experimentando lo mismo que experimenta la gente aquí en el país. No creo que sea un caso excepcional. Ciertamente la tarea del corresponsal es informar de lo que está ocurriendo y
eso, pues estando con un trabajo más precario y más precario cada vez, pues resulta más complicado de hacer. Pero bueno, en fin, también resulta muy difícil vivir en Madrid o en Barcelona y no poder llegar a final de mes porque tu salario es muy precario. Y a pesar de todo, Jenny, informar allí donde suceden los hechos, informar sobre el terreno, y a pesar de las redes sociales y los nuevos y modernos métodos de comunicación, sigue siendo irreemplazable. Indudablemente que es irreemplazable el periodismo y en este caso los corresponsales, pero eso aunque es irreemplazable también para la gente que vive en Madrid, por ejemplo, o vive en Sevilla o vive en Córdoba, poder llegar a final de mes. Es necesario llegar a final de mes como sea. Lo que pasa es que cada vez llegamos a final de mes en unas condiciones más complicadas y más difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que el corresponsal pues le pasa lo mismo que a cualquier ciudadano de este país. Eugeni García Gascón, suerte en la presentación de Expediente Bagdad, corresponsal en Jerusalén, que volverás dentro de poco, después de la presentación del libro. Muchas gracias por estar en 5 continentes y buenas noches. Muchas gracias a ti, Miguel, a todo tu equipo y a todos los oyentes de Radio Nacional. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el tiempo en 5 continentes de la información y el análisis sobre los asuntos europeos. Hoy nos detendremos en las negociaciones en ciernes entre Estados Unidos y la Unión Europea para un futuro acuerdo de libre comercio. El pasado sábado se desarrollaban en toda Europa una jornada de movilizaciones contra el denominado TIP, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos. Movilizaciones que tuvieron lugar en cerca de 350 ciudades de toda Europa, desde Madrid hasta Londres, pasando por París, Berlín y Helsinki. Detrás de la convocatoria había asociaciones, ONGs, incluso partidos políticos que critican los tratados que dicen atentan contra los derechos fundamentales, contra los derechos sociales, laborales y medioambientales, entre otros. Consideran sobre todo que el TIP es un tratado negociado por y para las multinacionales y completamente desfavorable para los ciudadanos europeos y estadounidenses. Hoy en 5 continentes queremos profundizar en este posible acuerdo comercial que se está negociando en Bruselas y en Washington. Hablaremos en directo desde Bruselas con Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción, pero antes expondremos las posiciones favorables al tratado que ha recogido la directora del programa Europa Abierta de Radio Exterior, Nuria Sanz. A principios de 2013 pudimos escuchar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciar el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union. Together, we will form the largest free trade zone in the world. Y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, aseguraba que juntos, la Unión Europea y Estados Unidos, constituirían el mercado de libre comercio más grande del mundo. La Unión Europea ya tiene numerosos acuerdos de libre comercio con países de todo el mundo, desde Marruecos a Colombia, pasando por Sudáfrica y Serbia, pero estas negociaciones con Estados Unidos son algo más. De concretarse, crearía una zona de libre comercio de 800 millones de personas, representando el 50% del Producto Interior Bruto. Miguel Puente Patison, portavoz de la Comisión Europea en España, nos cuenta en qué punto se encuentran las negociaciones. Se encuentran bastante avanzadas. Recientemente ha habido otra ronda de negociaciones. La idea es finalizarlo en el año que viene, en 2015. El plazo parece 2015, entre otras cuestiones porque Estados Unidos entra en un ciclo de elecciones legislativas internas que pueden dificultar la consecución del tratado. Nos lo cuenta Miguel Puente Patison y también Ángel Saz, director de ESADE Geo, el Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE. No hay un plazo legal fijo, sino es más bien una necesidad de calendarios políticos, porque en 2015 hay diversas elecciones en Estados Unidos y ya el ciclo político o las ventanas políticas para el gobierno de Estados Unidos empiezan a ser más complicadas. Tiene una vertiente geopolítica y política. Política interna en Europa la estamos viendo con gente a favor y gente crítica.
y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Desde la Comisión se toma nota de las protestas en contra del Tratado de Libre Comercio, como esta jornada de acción europea en todo el continente del pasado fin de semana, pero se asegura también que los temores no están fundados. Todo acuerdo de libre comercio tiene pros y contras. Por supuesto habrá cláusulas de salvaguarda y tenemos, digamos, nuestras líneas rojas en la negociación. No se van a privatizar los servicios públicos como se ha especulado, nuestros altos estándares de protección de datos se van a mantener, la carne con hormonas no se va a aceptar. Todas estas cosas que vemos en el debate ahora del lado anti-tratado, yo francamente reduciría un poco la especulación y el histerismo y me centraría en los datos. Y hay una crítica que sobresale sobre todas las demás, las acusaciones de que se trata de negociaciones secretas. Jaime Malet justifica la opacidad y Miguel Puente Pattison habla de legitimidad. Cuando se está negociando entre dos países, o en este caso como entre dos bloques, en cualquier tipo de negociación, siempre hay opacidad. La Comisión Europea ha sido mandatada para liderar las negociaciones y tiene el respaldo democrático de los Estados miembros que le han dado este mandato. Los Estados miembros han sido elegidos por los ciudadanos, la Comisión Europea ha sido elegida por el Parlamento Europeo en su momento, así que hay una legitimidad democrática de varias vías. Y yo creo que son las negociaciones comerciales más transparentes, mucho más que otras países. Gracias, Nuria Sam. Tom Kuchar, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Tom Kuchar es representante de Ecologistas en Acción y nos escucha desde Bruselas. Señor Kuchar, ¿estamos hablando de unas negociaciones Estados Unidos y Europa transparentes o hay aspectos en estas negociaciones que se están ocultando a la sociedad europea, a la sociedad norteamericana? Bueno, si el Consejo de la Unión Europea, que son los 28 jefes de Estado, deciden que las actas de las negociaciones van a quedar en secreto, o sea, clasificados durante 30 años, la pregunta es, ¿qué están ocultando? Si los documentos están en supuestas salas de lectura donde solo algunas personas selectas pueden acceder, pues también nos preguntamos qué están escondiendo. Después de 1 año y medio de movilización y denuncias en las redes sociales y ante la opinión pública de la opacidad de estas negociaciones, tuvieron que hacer público el mandato que dio el Consejo de la Comisión, pero realmente las redes sociales ya habían filtrado este documento hace más de 1 año. Por lo tanto, es claro que se actúa con opacidad. Más del 92% de las negociaciones más del 92% de las reuniones preparatorias a las negociaciones, o sea, antes de junio del 2013, la Comisión Europea lo tuvo con las grandes lobbies de los bancos, los mercados financieros, las grandes empresas agroindustriales, las empresas químicas, el sector automovilístico, y nunca se ha sabido qué tipo de reuniones han tenido y qué se ha trascendido. Lo que sabemos hoy de los pocos documentos que se han podido filtrar a través de medios de comunicación o algunos responsables de gobiernos que igual tuvieron demasiado miedo de lo que se estaba preparando y por eso lo han filtrado, a pesar de que han firmado, digamos, diferentes contratos de confidencialidad. Gracias a estas filtraciones sabemos que algunos de los documentos que presentaron los grandes lobbies como Business Europe, que es la patronal europea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, este tipo de propuestas que han hecho llegar a la Comisión Europea ahora son documentos que la propia Comisión Europea ha hecho suyas y lo está defendiendo en las negociaciones. Y a pesar de todo, señor Kuchar, a pesar de lo que nos dice, se argumenta que será un acuerdo que beneficiará a las pequeñas y medianas empresas europeas. ¿Lo cree usted? Bueno, esto es una de las grandes falacias con las que el comisario de Comercio Exterior, el señor de Gucht, está promoviendo estas negociaciones en muchos países. Yo tengo delante mío un documento de lo que sería la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Alemania, y donde critican, por ejemplo, la inclusión de ciertas cláusulas de protección a los inversores extranjeros como algo que no les sirve para nada a las pequeñas y medianas empresas. También lo que estamos viendo es que los anuncios, digamos, de creación de puestos de trabajo
también de tratados en el pasado, como fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que se firmó en 1994, prometió 20 millones de puestos de trabajo y al final perdieron más de 1 millón de trabajos directos en el sector manufacturero. Con este tratado que se está preparando entre Estados Unidos y la Unión Europea, se perderían 1,3 millones de empleos directos, y eso según los propios estudios que ha encargado la Comisión Europea sobre el impacto económico que tendría ese tratado. ¿Cómo podría afectar a Europa ante un eventual acuerdo con Estados Unidos el problema de los productos transgénicos? Bueno, yo creo que tenemos que ampliar el debate. Almudena Grandes es una escritora bastante conocida. Recientemente una columna de opinión en el diario El País dijo que todo lo malo que hayamos sido capaces de pensar alguna vez se va cumpliendo sin remedio. Radio Exterior de España. Nos despedimos de nuestros oyentes de América, que podrán volver a sintonizarnos a partir de las 23 horas, tiempo universal, por la frecuencia de 9.535 kilohercios. Nos despedimos de nuestros oyentes de Europa y les recordamos que esta emisión les llega los sábados a las 15 y los domingos a las 14 horas, tiempo universal, por la frecuencia de 15.585 kilohercios. Radio Exterior de España.